antigua es que la llaman fósil viviente. Y pronto es posible que sea tan solo un fósil. Sin embargo, uno de los animales en más peligro en el mundo es también una de las historias más exitosas de la evolución. Una historia que comienza lejos de África en el día de los dinosaurios. Mundo paleolítico. ¿Son los rinocerontes dinosaurios? Más allá de las llanuras de Nebraska, yace una capa de ceniza volcánica que cubre 2.500 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en Nebraska no hay volcanes. La ceniza viene de Idaho, a 1.600 kilómetros de distancia de hace 10 millones de años. La lava se esparció kilómetros a la redonda. Pero peor que la explosión fue la lluvia. Una mortal nube de cenizas flotó sobre la tierra y después comenzó a caer. En algunos lugares se acumularon algunos centímetros, en otros alcanzó los 3 metros. Toda la vida se congeló de repente en una cápsula de tiempo de ceniza gris. Diez millones de años después, se abrió la cápsula de tiempo. En 1978, Mike Boris, de la Universidad de Nebraska, buscaba fósiles en los lechos de ceniza de la quebrada Bedrick, en Nebraska Oriental. Al final de un día de búsqueda poco fructífero, él observó desde el fondo de la cañada hacia arriba y vio algo en el terraplén. Sobre la ceniza gris se veía algo tan blanco como un hueso. Me topé con un barranco que conducía a un lecho de ceniza volcánica, encima de una pared. Trepé y vi, para mi sorpresa, la mandíbula inferior de un rinoceronte bebé que salía del lecho de ceniza. Podía ver los extremos de los dientes superiores e imaginé que probablemente allí habría una calavera completa. No solo había allí una calavera completa, sino todo el esqueleto. Mike aprendería rápidamente que era el hallazgo de toda una vida. Encantado, excavó más profundo en la ceniza y encontró cientos de rinocerontes. Después de 3 décadas de cavar en Asphalt, su equipo ha encontrado toda una variedad de criaturas antiguas. Estoy parado en el fondo de lo que fue un charco de agua hace miles de años y que se llenó de ceniza volcánica proveniente de algún volcán distante y que apagó las vidas de cientos de animales, incluyendo la de los dinosaurios que vemos aquí frente a nosotros. Cada uno de estos esqueletos nos cuenta una historia de vida y muerte en las sabanas norteamericanas. Una de las criaturas más extrañas descubiertas en Asphalt resultó ser la última de su clase, toda una raza de rinocerontes que alguna vez vivieron en Norteamérica. Más adelante, Asphalt sería bautizada la Pompeya de rinocerontes, por la antigua ciudad romana, cuyos habitantes también fueron destruidos por un volcán. Como ellos, las criaturas yacen preservadas debajo de una máscara funeraria de ceniza. A través del tiempo, los ríos y la lluvia han tallado colinas y valles aquí. Sin embargo, la capa de ceniza se extiende a través de todo el paisaje. Mike Boris concluyó que hace 10 millones de años la Tierra era plana y abierta. A lo largo de esta sabana vagaban criaturas que ahora se ven en África.
A diferencia de sus equivalentes modernos, los rinocerontes antiguos se movían en manadas y se congregaban alrededor de charcos de agua como Asphalt. Después de la erupción del volcán, una inmensa nube conformada por millones de pequeñas partículas cubrió la Tierra. Cada minúscula partícula era mortal. Sus bordes tenían sierras como un cuchillo y eran igualmente cortantes. Cuando los animales alrededor del charco de agua inhalaron la ceniza, esta laceró sus pulmones. Lentamente fueron cortados desde adentro y después cubiertos. A medida que Asphalt era excavada, emergieron los detalles del desastre. Y así también otra tragedia. Esta es una asociación especialmente tierna porque tenemos un bebé rinoceronte que apenas había comenzado a comer alimentos sólidos. Probablemente tenía menos de un mes cuando murió. A su lado tenemos una hembra adulta que casi seguramente es su madre. Sabemos que es una hembra porque tiene un colmillo pequeño al frente de la mandíbula inferior. Y las hembras adultas como esta, o bien cargan un bebé en su interior o a su lado. Así que es realmente trágico pensar que miles de estos animales murieron de esta agonizante manera por asfixia causada por un volcán a 1.500 kilómetros de distancia. Sin embargo, el rinoceronte resultó ser un sobreviviente. Volcanes, sequías, eras glaciares. Los rinocerontes han tomado todo lo que la naturaleza les ha arrojado y han regresado para recibir más. La mayoría de las especies mueren dentro de 10 millones de años. El rinoceronte no. Es una historia de un éxito evolucionario que tiene más de 50 millones de años. La prueba yace en América del Norte. Aquí se desarrolló mucho de esta historia, y aquí el registro de los fósiles es más completo. Creo que tenemos que respetar a los rinocerontes. Estos animales han estado con nosotros en la Tierra durante millones y millones de años. Han aparecido en una inmensa variedad de formas y tamaños. Han logrado vivir en ambientes que van desde las selvas tropicales hasta la tundra ártica. Creo que son una obra maestra de la evolución. Sí, el rinoceronte moderno es una obra maestra de la evolución. ¿En dónde está el diseño original? La respuesta está sepultada en el pasado distante, en la era de los dinosaurios. El rinoceronte africano ha vagado por la Tierra tan solo durante 3 millones de años. Sin embargo, su legado se remonta hasta criaturas más antiguas. Para los dinosaurios, el mundo llegaba a su fin hace 65 millones de años. Uno de los últimos era el Triceratops, un herbívoro que pastaba a lo largo de las llanuras de América del Norte. Armado con 3 poderosos cuernos y una cresta tan grande como su cabeza, lucía tan prohibitivo que hasta el tiranosaurio Rex dudaba en atacarlo. Su éxito estribaba en su diseño. Tenía un cuerpo redondo, así que era difícil de atacar. Tenía un estómago tan duro como el hierro y podía comer cualquier cosa. Tenía patas cortas, por lo tanto su centro de gravedad era bajo, y tenía ojos ubicados muy alto en la cabeza, así que podía pastar y mantenerse vigilante al mismo tiempo. El Triceratops era el prototipo del rinoceronte, pero toda una línea de variaciones siguieron antes que el primer verdadero rinoceronte apareciera. Hace 30 millones de años, después que la extinción acabara con el Triceratops, el primer prototipo del rinoceronte apareció en Egipto. Arcinocerarium conservó características del Triceratops, 2 poderosos cuernos y 4 fuertes patas. Mientras tanto, en América del Norte, evolucionaba una criatura similar, el Brontotiar, o bestia del trueno.
Con un peso de 2,5 toneladas y una altura de 2,60 metros, era el herbívoro más grande del continente. Pero los intentos de la naturaleza de construir un rinoceronte ahora sufrían un revés. El clima se hizo más frío y más seco, y los bosques se convirtieron en pastizales. Incapaz de vivir de la tierra, el Brontosaurus desapareció. Mientras morían, su reemplazo ya evolucionaba. Hyracaerus. Parecía un paso atrás. Era delgado y no grueso. Sus patas largas y no cortas, y no más grande que un gran danés. Y sin embargo fue el primer miembro verdadero de la familia de los rinocerontes. Durante millones de generaciones, se extendería por 200 especies de rinocerontes, desde los miniatura hasta los monstruosos. El Paraceratherium reinó en Asia hace 30 millones de años. Hoy, domina la investigación de Don Prothero, del Occidental College de Los Ángeles. Uno de los más sorprendentes de todos los rinocerontes extintos fue una bestia gigante conocida como el Paraceratherium. Este animal vivió en Asia entre 15 y 35 millones de años atrás y sobresalía encima del paisaje pesando unas 20 toneladas y midiendo unos 9 metros hasta sus hombros. Era tan grande que tenía el tamaño de muchos de los dinosaurios y tenía un estilo de vida probablemente muy parecido al de la jirafa. Si puede pensar en un rinoceronte equivalente a una jirafa viviendo de las hojas de las copas de los árboles. Aunque muy lejano del Hyracaerus, el Paraceratherium todavía preservaba la estructura. Dentro de sus inmensas patas retenía las largas extremidades y los delgados dedos de su antecesor. Paraceratherium fue el mamífero más grande que jamás pisó la tierra. Aún los elefantes son tan solo una quinta parte de su tamaño, y tan solo el Paraceratherium creció tan grande como un dinosaurio. Como los dinosaurios, también desapareció, pero el diseño del rinoceronte continuó. Hace 22 millones de años el mundo sufrió otro cambio de clima. En América del Norte, densos bosques se empequeñecieron, abriendo camino al campo abierto, la sabana americana. Incapaces de alimentarse con esta nueva vegetación, muchas criaturas murieron. Sin embargo, una entre ellas prosperó. El Minocerus tenía dientes como una piedra de moler y un estómago de hierro. También llevaba un par de cuernos como el Brontosaurus. El Minocerus, al igual que su predecesor, fue sometido a prueba por la naturaleza. Hace unos 19 millones de años, la tendencia al calor en América del Norte aumentó. La tierra se secó debido al interminable verano. A lo largo del continente, criaturas sedientas migraron en una dirección hacia el agua. A medida que un mayor número de animales se reunía, las manadas crecían y los charcos de agua empequeñecían. Cuando las últimas gotas se secaron, los antepasados del rinoceronte cayeron muertos al lado de los parientes primitivos del caballo y del cerdo. En 1904, un cementerio de esta índole fue hallado en Nebraska Occidental. Agate Springs es el lugar del hallazgo más grande de huesos de Minocerus en el mundo. Los paleontólogos estiman que 16.000 de estos pequeños rinocerontes murieron aquí en el espacio de unas cuantas hectáreas. ¿Cómo se reunieron tantos huesos en un solo lugar? Era un misterio, hasta que fue resuelto por un paleontólogo del Museo de la Universidad de Nebraska, Bob Hunt. La pista más importante para ayudarnos a descifrar cómo llegaron los rinocerontes a los charcos de agua es que sus dientes pueden ser agrupados discretamente por edades. Tenemos mandíbulas que tienen dientes que representan bebés, mamíferos de edad madura y adultos maduros. La única forma en que se pueden encontrar diferentes clases de edad como estas es si todos los rinocerontes nacieron al mismo tiempo.
Así que creemos que esta fue una manada que llegó al charco de agua y murió en este charco de agua poco profunda durante un periodo que puede ir de semanas a meses. La manada reapareció en un rancho de ganado. Un vaquero encontró lo que lucía como los huesos petrificados de caballos indios. Pero en realidad eran huesos de Minoceros. Con esta bonanza de fósiles, Bud Hunt ha aprendido no solo por qué murió el Minoceros, sino también cómo vivió y cuál era su aspecto. Eran rinocerontes con patas muy largas, tal vez más largas que las de los rinocerontes modernos que la persona promedio está acostumbrada a ver. Quizás se congregaron en manadas similares a las de cebras y ñus que hay hoy en África Oriental. Durante varios millones de años, el Minoceros era el único rinoceronte en América. Después, hace 18 millones de años, desapareció como sus predecesores. Y 1 millón de años después, un nuevo prototipo de rinoceronte llegó de Asia, el Tilioceros. Con su cuerpo en forma de barril y sus cortas patas, lucía más como un hipopótamo. En el camino de la evolución, el Tilioceros quedaría a un lado del sendero. La historia del rinoceronte en América del Norte termina en Nebraska Oriental. Aquí yacen cientos de víctimas de una erupción volcánica en el cementerio en Massal llamado la Pompeya de los rinocerontes. Descubierto por Mike Boris en 1978, es una de las ubicaciones de fósiles más raras del mundo. No tenía idea que este sería el primero de más de 200 esqueletos que yacían sepultados aquí. El Tilioceros lucía más como un hipopótamo que un rinoceronte y actuaba como uno. Merodeaba por los charcos de agua, compartiéndolos con otras bestias que parecían más en casa en África. Para un paleontólogo, este es un lugar muy sorprendente para trabajar. Esencialmente teníamos una instantánea de un momento en el tiempo hace 10 millones de años, revelando cosas como el hecho de que los rinocerontes, los camellos y los caballos con 3 dedos vivieron aquí. Tal vez la mayoría de los norteamericanos no tienen idea de que una vez ocuparon nuestro paisaje. Estamos tan solo tocando la superficie de los fósiles. Los que vemos ante nosotros en este edificio son menos del 1% del depósito total de fósiles. Así que yo espero encontrar lo que hay más allá de la siguiente curva en el charco de agua. Lo que se encontraba más allá de la curva del charco de agua era el último paso en la larga odisea del rinoceronte americano. Una nueva travesía comenzaría y llevaría al rinoceronte de vuelta a África. Durante casi 50 millones de años, el antiguo rinoceronte progresó en América del Norte. Después, hace 5 millones de años, desapareció de repente. Mike Boris, quien encontró el cementerio de fósiles de la Pompeya de los rinocerontes, buscó la respuesta. Su búsqueda terminó justo a 6 kilómetros de distancia en un foso de gravilla llamado Big Springs. Con su esposa Jane, Boris buscó rastros de rinocerontes. No encontraron nada, y esa era la respuesta. Hace 5 millones de años, los ríos glaciales comenzaron a depositar gravilla similar a esta, a lo largo de la gran llanura. Sabemos que el clima había cambiado. Cuando buscamos fósiles en estos lechos no encontramos huellas de rinocerontes u otras criaturas que hubieran requerido de un clima tropical. La edad de hielo dio un golpe mortal a los rinocerontes norteamericanos. Sin embargo, una vez más, la naturaleza no había terminado con el rinoceronte. La bestia murió, pero el diseño sobrevivió. Hace 100.000 años, durante la última edad del hielo, un nuevo rinoceronte, el Hemasterium, apareció en Asia en las frías estepas de Siberia.
Tan grande como un elefante, tenía un cráneo de casi 1,30 metros de largo y un cuerno de más de 2 metros de largo. Cuando la edad del hielo terminó hace 10.000 años, se derritió. Ahora, el rinoceronte da su última batalla. Como paleontólogo puedo ver en las rocas el gran éxito que los rinocerontes han tenido en el planeta Tierra. Me perturba profundamente que nosotros podamos ser la última generación en ver rinocerontes vivos. Mi esposa y yo vimos una sola hembra rinoceronte en el Parque Amboseli, en Kenia, hace un par de años. Pensar que estas grandes criaturas desaparecerían de la Tierra rompió mi corazón. Nosotros todavía podemos hacer algo acerca de ello. We can do something about it. Cinco especies de rinocerontes sobrevivieron la lenta caminata hacia el presente. Sin embargo, en nuestro tiempo de vida, la caza furtiva ha llevado al rinoceronte al borde de la extinción. Ahora los cazadores furtivos son perseguidos, pero las matanzas continúan. En nuestro mundo, el rinoceronte parece fuera de lugar. Un artefacto de un tiempo ya ido. Un tiempo que tan solo los rinocerontes se recuerdan.